Historiador, cronista de la ciudad, coleccionista y un verdadero apasionado por el arte, Guillermo Tovar de Teresa dejó una vasta colección de objetos que actualmente se encuentran resguardados en la que fuera su última morada. Esta colección nos habla del amor, el interés y el respeto que Guillermo Tovar de Teresa tenía por la cultura de nuestro país. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos dicha colección. Acompáñenme. Nos acompaña la historiadora Dania Escalona. Muchísimas gracias, Dania, por estar con nosotros aquí en De Todo y por acompañarnos a conocer profundamente este museo. Muchas gracias y bienvenidos a esta tercera sede de Museo Sumaya, justo en el corazón de la Colonia Roma, en Valladolid 52. Es una de las casas más bellas que hay en esta zona. Es completamente decimonónica, su fachada y todas sus plantas. Creo que también vale la pena conocer este espacio de difusión de arte novohispano, arte republicano. Y creo que es muy importante, ya que estamos hablando del tema de la casa, introducirlos un poco a la fachada y la planta, que es de fines del siglo XIX. Guillermo la adquiere en 1995 y duran 2 años las remodelaciones. Como la vamos a ver actualmente es como la dejó Guillermo en su última remodelación fundamental, pero realmente no sufrió muchos cambios. Era una planta de alcayata con un jardín interior muy bonito, y creo que vale también la pena no nada más venir a ver solo la casa, sino lo que hay dentro de la casa, que es parte de la vida del propio coleccionista, que en este caso es Guillermo Tovar de Teresa. Exacto, hay mucho que podemos aprender aquí, no solo acerca del arte y de la colección, sino también de Guillermo Tovar de Teresa, que es un personaje tan importante en el siglo XX, sobre todo para la cultura de nuestro país. Así es, ese gran amor por México que siempre tuvo y siempre lo pudo estudiar. Bueno, entonces, ¿qué les parece si entramos y comenzamos este recorrido? Muy bien, vamos. Aun cuando se trata de un museo relativamente nuevo, ya tiene bastantes visitantes. Los podemos ver admirando las salas, conociendo las obras de arte, interesados incluso en el jardín. Es que este espacio en el corazón de la Colonia Roma de verdad resulta muy especial. Así es, ya que lo mencionas, es importante decir que el espacio es, como todas las sedes de Museo Sumaya, completamente gratuito. Abrimos los 365 días del año, de 10:30 a 6:30, 7, van variando los horarios ya sea en verano. Pero yo creo que la gente ha recibido muy bien este espacio precisamente porque estuvo durante mucho tiempo cerrado y es maravilloso conocer todo lo que alberga. Y sobre todo también que hay visitas guiadas que nos permiten conocer el bagaje cultural, el contexto histórico que tenían todas estas piezas, estos objetos, y eso vuelve cada una de las visitas mucho más interesante. Así es, son completamente gratuitas, ninguno de nuestros servicios se cobran, entonces yo creo que debería de aprovechar también mucha más gente a venir y conocer este espacio. Exacto. Oye, Dania, ¿y cómo está organizado el museo? Esto es una casa museo, no es como las sedes que tenemos en Plaza Loreto o en Carso. Este espacio está seleccionado de acuerdo a cómo el coleccionista lo dejó. Entonces son espacios, son diferentes salas, y cada una de las salas evidentemente no puede ser cronológica porque tenía objetos que solamente a Guillermo le interesaba tener en ciertos espacios y que también ciertas personas lo vieran. No toda la gente tenía acceso a todos los espacios que vamos a ver, empezando justamente por esta, que es la sala principal, y aquí era donde regularmente recibía a todas las personas que querían hacer la entrevista, amigos, y aquí era el primer espacio, el primer encuentro con parte de la colección de Guillermo. Algo muy interesante en este espacio es que podemos observar retratos, fotografías de las personas que formaban parte de su vida, tanto de su familia como de personas que él admiraba o incluso él mismo. En la habitación estamos rodeados de puros retratos, son retratos de siglo XIX, retratos también en fotografía de siglo XX, y creo que vale la pena hacer el acotamiento de los diferentes temas de estudio que tuvo Guillermo, en la parte del virreinato, la parte del Segundo Imperio Mexicano y lo que era genealogía, y era la genealogía de su propia familia. Él viene de 2 familias muy importantes en México, que son los Tovar y los de Teresa. Entonces tenemos todo este espacio rodeado por todos sus ancestros. Tenemos también, por ejemplo, un símbolo muy importante dentro de la historia
de México, que va a ser el Pegaso, que él lo retoma de este texto y del ex libris que tenía Góngora, y es uno de los textos fundamentales y fundacionales para entender el criollismo y la época criolla en México. Para entender a México, diría yo, en general, esto es muy interesante. Vamos a continuar. Exacto. Gracias. El vestíbulo de esta elegante casa es en sí misma una sala que los visitantes pueden disfrutar durante su recorrido al museo. Así es, bueno, pues aquí podemos ver piezas muy importantes como lo es el espejo veneciano, que finalmente es un espejo de Murano, pero hay un dato muy importante dentro de él que nos damos cuenta que dejó un testigo Guillermo de que fue ensamblado en Puebla. Entonces, esa es parte de las relaciones comerciales que se tenían entre Europa y la Nueva España. Creo que finalmente impresiona demasiado, es una pieza muy hermosa, y también tenemos muchas más piezas dentro de este vestíbulo, pero también sería importante señalar la parte de la yesería. Toda la yesería fue hecha por Guillermo, la seleccionó y la estudió. El cristal de la granja, fue un gran coleccionista de cristal de la granja, y son parte del México virreinal que tanto estudió. No todo lo que tenemos en exhibición se ha estudiado por parte del museo a fondo, no hemos tenido tanto tiempo, pero estamos simplemente abiertos a que cualquier otro investigador pueda puntualizarnos más información, que eso siempre es muy importante. No estamos cerrados a estas nuevas investigaciones y nuevos acercamientos de investigadores, de tesistas, de públicos que nos quieran hacer puntuales más datos. ¿Dónde nos encontramos ahora, Dania? Este salón está dedicado a una transición que es entre el virreinato y el México decimonónico. Lo pintó Guillermo de un color amarillo. Nosotros no lo queremos denominar así, pero las paredes nos hacen alusión a eso. Es muy importante este espacio porque hay una transición entre lo que es la época virreinal y la parte de siglo XIX como México independiente. Tenemos retrato de Estrada, que es un retrato regional, no de la Academia precisamente, con niños muertos. Tenemos también otra de las grandes pasiones de Guillermo, que fue coleccionar miniaturas, y justo es una de los temas de lo que hace un coleccionista. ¿Qué hace un coleccionista? Complementar sus colecciones y complementar sus propios discursos. Aquí vamos a ver una miniatura que va a estar dentro de uno de los cuadros que se ve también dentro de la sala, que es en la parte de arriba. Está diferente engarzado, pero es el mismo personaje. No sabemos si es el padre o puede ser el abuelo o algún esposo de este personaje, porque tampoco están identificadas, pero son símbolo de la parte de México independiente. Tenemos otra que es muy importante, es el exvoto a Fernando VII. Es un exvoto mexicano, se hace en Querétaro y también forma parte de esta identidad del criollo, que a veces no lo entendemos como debería de ser. Y vale también la pena rescatar la parte de este arcón, que ahora es una mesa, pero en realidad era una tapa de un arcón que fue convertida posteriormente en mesa, y es un reflejo de lo que es el México independiente. Hay un águila con unas banderas mexicanas, con esta bandera tricolor. En la parte de arriba hay un gorro frigio con un resplandor, que es el símbolo de la libertad. De hecho, este gorro frigio con el resplandor se rescata en las monedas, en todas las numismas. A partir de 1821, todas las numismas en plata rescatan este emblema en el reverso, y es algo que nos hace como símbolo de libertad a partir de la época de México independiente. Cada uno de los detalles en este salón es digno de admirarse, desde la yesería de la que ya nos habías comentado hasta las cortinas y las cajas de Olinalá, que todo coleccionista debe tener porque son objetos bellísimos en sí mismos. ¿Qué les parece si continuamos? Porque aún tenemos mucho que ver. Así es, vamos a la siguiente. En la siguiente sala, como podemos observar, hay muchos más objetos con una carga religiosa. Así es, la transición se nota. El salón anterior era un salón mucho más civil, aquí ya es completamente religioso, y las representaciones que vamos a ver también son muy importantes dentro del estudio de Guillermo Tovar. Por ejemplo, tenemos a esta monja coronada,
Es una de las monjas más bonitas que tenemos dentro de la colección. De ese formato es la primera monja que tenemos. También vamos a ver otros objetos muy importantes como el lagarto. Él hizo un estudio acerca de toda la familia de los lagarto. Son estos miniaturistas que llegan y que hacen una gran familia, un gran gremio de esta técnica que va a ser completamente a base de minio. Esta sí es una miniatura, los que vimos en la sala anterior están hechos con una lámina de marfil y con gouache y un pincel de un solo pelo. Estos son completamente con vitela y es a base de minio. También vamos a ver otro de los objetos más destacados dentro de la colección de Guillermo, es este Simón de Pereyns. Simón de Pereyns va a ser muy importante dentro de la escuela novohispana. Llega a América de Flandes y crea una escuela con la línea flamenca, con este paisaje, con estos detalles, este preciosismo flamenco que se caracteriza tanto en el siglo XVI al XVII. Él lo refleja dentro de la escuela novohispana y muy poca obra es realmente la que se tiene de él. En la Catedral Metropolitana había uno de los retablos que, bueno, desafortunadamente con el incendio en los 60 desapareció la mayor parte de él. Esto nos cuenta un poco de la importancia que tienen los coleccionistas cuando estamos hablando de piezas artísticas y del valor que pueden tener en la trascendencia de la historia. Si no tuviéramos la fortuna de que Guillermo Tovar de Teresa fuera un apasionado coleccionista y también admirador de nuestra cultura, pues no podríamos contar con una pieza como esta. En su gusto por el arte, Guillermo no solamente coleccionaba miniaturas, sino también piezas de gran formato como las que podemos observar en esta sala. Así es, esta sala se puede ver un barroco en todo su esplendor. Aquí vamos a ver también una Chavarrioja, en donde creo que se ve completamente la influencia de Rubens, estas formas vaporosas, estos cuerpos completamente robustos, y es justo la Inmaculada que tenemos aquí atrás, en donde se va a ver toda la parte de las nubes, son rostros de ángeles. Es una Inmaculada realmente muy grata, muy impresionante, y trae ya los colores completamente después del Concilio de Trento. Ya están justificados y ya tienen los blancos, los azules, y bueno, también dentro de este espacio se van a ver piezas de otro formato que va a ser los estofados guatemaltecos, que van a diferenciarse por esta minuciosidad y por este preciosismo que tienen de los estofados novohispanos. Todos ellos tienen remates de plata y las alas pavonadas, cinceladas, son realmente espectaculares, vale mucho la pena que se sigan estudiando. Y también vamos a ver otra de las piezas que es parte de un símbolo muy importante para Puebla, que es justo el palafox, retratado por uno de los grandes maestros de la Escuela Virreinal de Pintura, por Cabrera. En esta área también se encuentra una pieza muy especial, porque es la primera obra que compra Guillermo Tovar de Teresa. Se trata de una obra de muy gran formato, tanto así que posteriormente necesita venderla, pues no tiene dónde colocarla. Sin embargo, una vez que adquiere esta casa, no espera tiempo para volver a comprarla. Así es un San Francisco en éxtasis, es una pieza de muy gran formato, es una pieza soberbia porque realmente tiene una calidad muy impresionante. Desafortunadamente todavía no encontramos el autor, pero vale muchísimo la pena que la puedan observar a detalle. Es una factura con toques flamencos y también toques un poco españoles, pero finalmente es también un símbolo de lo que es el coleccionista y la pieza cómo va y cómo la encuentra, porque finalmente él la compra con sus domingos, y esto también es importante. No quiere decir que hayan sido muy vastos los domingos, más bien es que el arte novohispano para los años 60, 70 no era un arte que se comerciara con grandes valores. Entonces finalmente es un arte que le gustaba a Guillermo desde chico, por eso es su estudio y por eso es tanto la devoción que tiene para volverla a recuperar cuando ya tiene un gran espacio donde poderla exhibir. Ahora nos encontramos en el comedor. Este es el comedor real, así comía Guillermo Tovar de Teresa, y quizás nos parece extraordinario que alguien pueda tener tan buen gusto en el siglo XX para poder tener todos estos objetos, colocar la mesa de esta manera, es como hasta un ritual. Así es, Guillermo siempre fue una persona muy dedicada a guardar
hasta cierto punto como la etiqueta del siglo XIX, lo trae de tradición familiar, él no podía no ser así. Y creo que aquí también vale la pena ver que alrededor de nosotros hay unos cuadros muy importantes, que son los cuadros de comedor que hacía Agustín Arrieta. Es un artista del siglo XIX que se dedicaba a hacer series de cuadros justo para adornar los comedores, por eso se llaman así. Y solamente firmaba uno de toda la serie. Estos dos cuadros que están aquí están firmados, entonces son dos series completamente diferentes y se ve cómo variaban las mesas en este México multicultural que siempre hemos tenido. Había una mesa mucho más vasta que otra, no quiere decir que finalmente podían pagar para que les hicieran un cuadro, pero se ve también la gran variedad que tenía México en el siglo XIX. Otra pieza que también es muy importante es una mancerina, no tiene la taza, solamente es el plato, pero es importante porque finalmente es este gusto por el chocolate, y ya que estamos en la parte del chocolate, ver también los cocos chocolateros. Es muy grato poder compartir que hay cocos chocolateros que no nada más son del arte de la época virreinal, sino también un coco que le perteneció a Maximiliano. Entonces está el águila y está coronada por la corona del Segundo Imperio Mexicano. Son piezas que hablan de la historia de México, pero desde un punto de vista personal, como hablando de quién lo poseía, de quién lo utilizaba. Ahora sabemos, por ejemplo, que a Maximiliano le gustaba beber chocolate. Así es. Vamos a continuar. La habitación personal es un espacio privado que nos contiene del resto del mundo, por lo tanto, siempre serán espacios que guardan una vibra distinta, y esta era la habitación de Guillermo. Así es un espacio completamente privado en donde finalmente también le guardamos mucho respeto, porque aquí era donde más creaba investigación y donde no nada más tenía obra pictórica y obra escultórica, sino también tenía la parte de su biblioteca más preciada, que van a ser los incunables americanos y muchas ediciones muy difíciles de encontrar españolas y también novohispanas, pero también tenemos otros piezas del siglo XX, como lo es el mecanuscrito de 100 años de soledad, que fue corregido por Emanuel Carballo. Dentro de estas piezas tan importantes de la biblioteca, ya mencionamos que es una biblioteca muy grande, más de 22,000 volúmenes, pero aquí se concentra lo que más le gustaba y a lo que más le tenía cariño Guillermo. Explícanos un poquito, Dania, ¿qué son los incunables? Los incunables, bueno, es un término, son las primeras ediciones que hacen en la imprenta de Gutenberg, y esos son los incunables que se conocen a nivel internacional, pero nosotros también queremos llamar en América, a partir de que llega la imprenta a Nueva España, América, pues también nos gusta llamarles incunables americanos, y son estas primeras ediciones de muchas obras. Tenemos aproximadamente entre 4 y 5 incunables en la colección de Guillermo, y son obras magníficas de la imprenta virreinal. Y así como los incunables, este armario resguarda otro tipo de obras también muy valiosas, como por ejemplo las primeras ediciones de algunas obras de Sor Juana. Así es, este armario resguarda la primera edición española, lo que se publica completamente en Madrid, es inédita y da cuenta del intercambio cultural que hay entre diferentes personajes y diferentes mentalidades del virreinato, que es muy importante también. Pero no solo eso, sino que en su habitación también Guillermo guardaba algunos objetos de gusto peculiar, algo muy personal, como por ejemplo su colección de herrajes, que es muy bonita. Sí, estos herrajes vale la pena rescatar. Él tenía muchísimas personalidades como amigos, y entre ellos estaba Toledo, que es quien le ayuda a buscar y a encontrar estos herrajes. Son herrajes de siglo XVII, XVIII y hay algunos del XIX. Son 3 siglos realmente que rescatan esta tradición. Mucha gente no nada más colecciona herrajes, también coleccionaba llaves y tijeras virreinales, que también es algo muy curioso ver estas tijeras de sastre, ¿no? Nos habla de la persona meticulosa y curiosa que era Guillermo. No solo coleccionaba obras de arte, era historiador y también coleccionaba anécdotas, sino objetos peculiares. Vamos a continuar. Esta, por supuesto, era su biblioteca personal. Aquí vamos a ver un espacio todavía mucho más íntimo,
con todos estos libros. Esta biblioteca forma parte de la biblioteca principal y aquí hay desde siglo XIX artistas viajeros, todas sus publicaciones. También vamos a encontrar algunas piezas del siglo XX, que va a ser como la Revista Azul, todas esas ediciones que él las rescata y las compila. Tenemos en la parte de atrás un cuadro que es magnífico de Eduard Pangré, este artista viajero que llega a México, y no nada más él, sino muchos de estos artistas retratan la naturaleza y los paisajes de ese México del siglo XIX maravilloso. Yo creo que también vale la pena este espacio rescatarlo por las vitrinas que tiene, toda esta luz que entra, es muy acogedor, la marquetería de los pisos, bueno, realmente es un espacio muy, muy agradable. El jardín de este museo es uno de los espacios favoritos para muchos de los visitantes y podemos comprender por qué. La verdad es un lugar hermoso y nos podemos dar cuenta de cuán especial era para Guillermo. Le puso mucha atención en que tuviera bastantes plantas, en que el ambiente fuera agradable. Así es, era un espacio donde él casi no lo frecuentaba, pero era más para sus visitantes, donde hay un pequeño kiosco con un espejo que nos da como esa sensación de profundidad, de que hay más, otro jardín. La verdad es que es un espacio muy agradable dentro del corazón de la colonia Roma. Nunca se espera uno que dentro de la casa haya este espacio natural increíble, y bueno, también vale la pena no nada más hacer mención de que es un espacio gratuito que está abierto los 365 días del año, sino que está abierto no nada más al público, sino también a investigadores, vuelvo a recalcar, para que vengan, sigan estudiando y que la colección de Guillermo siga viva como ha sido durante tantos años que él le puso este esfuerzo a sus propias colecciones. Prácticamente es alguien que dedicó toda su vida a ser historiador, a ser cronista, a la investigación y a la colección. Por cierto, queremos decirles, Guillermo es un personaje muy interesante y en realidad tuvo una vida bastante breve para todo lo que aprendió, todo lo que investigó y todo el legado que nos deja. Así es, yo creo que es uno de los personajes nodales y claves dentro de la historia de México que nunca hay que dejar de lado, siempre hay que leerlo, releerlo y seguir haciendo investigación con todas sus aportaciones. Y recuerden que la visita a este museo, como ya nos lo dijo Dania, es gratuita, que cuentan con guías especialistas en todo esto para que nosotros podamos conocer qué es lo que pasó, por qué las piezas están aquí, y también hay unas cédulas de apoyo. Entonces, venir es una experiencia en todos los sentidos, tanto de aprendizaje como visual. Nosotros tratamos siempre de estar a la vanguardia de la tecnología. Estas videocédulas nos van a aportar mucho más información acerca de las piezas, acerca del personaje, acerca de muchas más cuestiones que tienen que ver con la propia casa, el inmueble, historia, ¿no? Que finalmente, bueno, es parte de lo que nos dedicamos y a difundir los acervos de la colección de Museo Sumaya. Definitivamente tenemos que visitarlo. Muchísimas gracias, Dania. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que disfruten todos los que vengan de este espacio. Visitar este museo es un viaje al pasado que nos permite conocer a un interesante personaje, pero sobre todo el valioso legado cultural que nos deja a todos. Visita nuestras redes sociales, están apareciendo en la pantalla. También tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube para que puedas volver a ver todos nuestros capítulos. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.